Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares. Para mí es un placer como cada tarde recibirlos a ustedes para revisar el panorama político, económico, social, siempre desde diferentes aristas, para que en casa tenga usted una perspectiva crítica de hechos y de acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales aparecen a pie de pantalla para que usted nos escriba, interactúe con nosotros o nos haga sus preguntas a nuestro invitado de esta tarde o sus comentarios, por cierto. Arrancando esta semana, este lunes, hace momentos, 3 bajones de electricidad a nivel nacional. También nos puede reportar cómo se encuentra el estado en el que usted vive. Bueno, vamos a arrancar revisando algunos elementos de las noticias de este fin de semana para luego llevarlas al análisis con nuestro invitado de esta tarde, el profesor Luis Fuenmayor. Abrimos de inmediato la página de la Cancillería porque en la misma se expresó un comunicado de la llamada entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En el comunicado, la misiva de la Cancillería, explican que Maduro sostuvo una amigable y fraternal conversación vía telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la cual abordaron la situación política global, en especial la de Venezuela. En esta conversación, dice la Cancillería, Maduro reiteró el contenido de la carta enviada al secretario general a su despacho en días pasados, donde detalla que Venezuela ha sufrido agresiones y también sus instituciones, que incluyeron atentados contra la vida de personas y ataques a instalaciones gubernamentales y privadas de servicios públicos. Por otro lado, ¿qué decía Antonio Guterres o qué se llegó a conocer sobre la parte de Antonio Guterres en el portal web de Noticias AFP? Pues Guterres anuncia que expresó su preocupación el presidente Nicolás Maduro del agravamiento de la situación de crisis política tras las elecciones del 28 de julio. Resultados que la oposición rechaza. Rechazó allí los informes de la violencia postelectoral presentada en los días posteriores a la elección y también hizo hincapié en la necesidad de resolver la disputa política de manera pacífica a través de un diálogo genuino e inclusivo. Bueno, esto para iniciar la tarde, estas conversaciones y llamadas en el marco pues, de las reacciones que se han venido dando por parte de la comunidad internacional tras el 28 de julio, una fecha pues, que ha marcado un debate sobre qué ocurre y qué va a pasar de acá al 10 de enero para mejorar esta situación de crisis política que en lugar de mejorarse tras las elecciones, pues como hemos visto evidentemente se agravó. Bienvenido profesor Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, también escritor y bueno, profesor universitario. Gracias, Rosa. Bienvenido nuevamente. Te felicito por tu embarazo, además. Bueno, muchas gracias. Mira, el gobierno tiene que entender que la principal responsabilidad de lo que ocurre en Venezuela la tiene quien gobierna, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Quien gobierna tiene la principal responsabilidad porque es quien decide cosas, quien hace cosas. Los otros pueden oponerse, interferir, interrumpir, etcétera. Pero quien hace, quien decide, quien tiene las instituciones, y más en Venezuela, el gobierno tiene todas las instituciones a su lado, absolutamente todas. Entonces, no puede desligarse de la responsabilidad que tiene de las cosas que ocurren. Entiendo, por supuesto, que las cosas que ocurren no solamente dependen del gobierno, también depende de quienes se le oponen al gobierno. Hay dos fuerzas antagónicas actuando y por supuesto que el resultado final va a depender de qué pasa entre esas dos fuerzas. Ahora, esas dos fuerzas no son iguales. Esas dos fuerzas no son iguales porque el gobierno tiene mucho más fuerza que la oposición beligerante, si es que queremos llamarla de alguna manera, pues, a la oposición que se atribuye el triunfo electoral. El Consejo Nacional Electoral no actuó como ha debido actuar. Primero, se presentó el presidente del Consejo Nacional Electoral solo, sin los demás rectores. ¿Y qué dijo? Dijo que los resultados, su primer informe fue unos resultados que decían que Maduro había ganado, había ganado por 700.000 votos, más o menos, pero que faltaba el 20% de las actas, que esos eran 2.300.000 votos, y que esos resultados, sin embargo, eran irreversibles. Bueno, eso fue una
cómica para cualquier niño de primaria. Claro. Estudiante de bachillerato de los primeros años sabe que si la diferencia son 700.000 votos y falta por contar 2.300.000, no hay nada irreversible. Entonces, pero él dijo que era irreversible. Después dijo que iban a publicar los resultados. No publicaron los resultados. Hasta la fecha no hemos y tenido todavía no se han publicado. Los resultados en la página web los del resultados CNE. de los escrutinios tabulados por mesa. Yo no estoy diciendo que me presenten cada uno, pues esas tías que andan por ahí. No. Los escrutinios tabulados por mesa, por centro, por parroquia, por municipio, por estado, por ciudad, por estado. Como normalmente ¿verdad? veíamos Como en la se web. hacía normalmente, no se ha hecho. Entonces, bueno, señores, ellos alegaron un hackeo, pero el tema es... El Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con el deber que tenía. Pues entonces, que se armó un zaperoco por eso. Entonces, ¿quién es el primer responsable por eso? El gobierno. Ahora, hubo una protesta y salieron a la calle, mucha gente salió a la calle. Yo creo que en esa protesta, la mayor parte de los que protestaban eran venezolanos genuinos que no estaban siendo manipulados por nadie. No creo que todos los que salieron les pagaron tantos dólares ni ese cuento, no. Tampoco creo, espontáneas, que fue lo que vimos en distintas ciudades, los reporteros. Tampoco creo que no había activistas tratando de impulsar ese tipo de cosas. Claro, bueno, hay de todo. Había de todo, ¿verdad? Entonces, ahora, se producen actos vandálicos y entonces comienza una razzia, prácticamente, donde se llevan presos a mucha gente y los acusan de terrorismo, de incitación al odio, de traición a la patria. Y resulta que dentro de esos que acusan están una gran cantidad de adolescentes e incluso algunos discapacitados que también los acusan de lo mismo. Y vaya ¿verdad? que terrorismo es una carga y una acusación fuerte del terrorismo. Una cosa es terrorismo y otra cosa es vandalismo. Son dos cosas y diferentes. Eso lo sabe el gobierno. A mí no me va a decir la fiscalía que ella no sabe diferenciar entre terrorismo y vandalismo. Sale alguien a la calle y le tira una piedra a una vidriera, agarra y quema un caucho, quema un carro, incluso. Eso es vandalismo. Eso no es terrorismo. Tiene que haber una intención. En el terrorismo tiene que haber una intención particular. Y un muchacho de 14 años, de 15 años, no tiene edad suficiente para ser terrorista. Así lo digo claramente. No la tiene. No tiene edad suficiente para ser traidor a la patria. No la tiene. Entonces, usted lo puede acusar de actos vandálicos. Pues, actos vandálicos, pues, a lo otro. Trabajen dentro del debido proceso. Fíjense con González Urrutia cómo procedió. ¿Cómo se procedió? Se llevó el caso. El Tribunal Supremo decidió que había que investigarlo. El fiscal investiga y lo imputa. Ante un tribunal, el tribunal le manda una citación. No fue. El tribunal le manda la segunda citación. No fue. El tribunal le manda la tercera citación. No fue. Aquí vamos a hacer un auto de detención. Y aparece incluso el auto de detención. Pero todavía no lo habían buscado. Todavía no lo estaban buscando. Pero resulta que al tonto del pueblo, al que protestó o al que lo vieron, a ese se le aparece a medianoche, le tumban la puerta, sin orden judicial, sin fiscales, y se lo llevan sin haberle avisado nada. Entonces, el pueblo pobre, paga lo que a lo mejor otros están disfrutando, porque yo entiendo que a lo mejor quienes se oponen al gobierno en forma beligerante, en forma ilegal, si se quiere, bueno, están disfrutando de que ocurra lo que ocurrió. Entonces, no puede ser que aquí hayan 2.000 presos, por ejemplo. Yo no es que creo que los 2.000 presos todos son inocentes, no. Pero sí diferenciar los casos. ¿Cuál sería su llamado en este sentido? Y en todos los casos hay que cumplir el debido proceso. Aquí no hay justificación para no cumplirlo. Ese cuento de que no aparece fulano, la familia no está. Ese otro cuento de que el hombre, el que cometió el delito es de Maracaibo, pero ustedes lo trasladan para que lo juzguen en Bolívar, en Ciudad Bolívar, para que la familia no lo pueda ver. Eso no se hace. Yo no puedo estar de acuerdo con que eso se haga. Y eso le hace mal al gobierno. El presidente Maduro, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, deberían darse cuenta que ese proceder
no solamente es contrario a derecho, es contrario a la humanidad. Y que ustedes no pueden actuar en función de lo que la oposición hizo. Que hay un opositor que está buscando, que está buscando contratar un grupo paramilitar que invada Venezuela. Los que manifestaron no tienen la culpa de eso. Busque a ese que está buscando eso y entonces enjuicie a ese, acuse a ese, pero no me use eso para justificar algo que es injustificable. Lo que pasa, diferenciar los casos, y allí pues la diferenciación que debe hacerse y el debido proceso en estos casos y el llamado que realiza el profesor Luis Famayor. Tenemos que ir a una primera pausa. Al regreso seguiremos en esta entrevista. Usted puede hacernos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb y @rosa_periodista. Ya regresamos con más, no se aparten. Multimax Store.